El Caballero de la Noche de Batman es una de las películas con un montón de cuestiones filosóficas y psicológicas dignas de analizar, así que sin más, vamos con el video. En este análisis empezaremos con la psicología y filosofía del Joker, y su aparente ausencia de motivaciones racionales y su fascinación por el caos. What do you propose? It's simple. We kill the Batman. Luego analizaremos el impacto psicológico del terrorismo y la violencia en la sociedad, y cómo estos factores pueden poner a prueba los límites de la moralidad. Finalmente, exploraremos los dilemas éticos que enfrenta a Batman, y cómo sus decisiones definen su propia identidad y el destino de Ciudad Gótica. Know your limits, Mastermind. Batman has no limits. Dicho eso, empecemos. En cuanto al Joker, podría ser diagnosticado con varios trastornos. El más evidente es el trastorno antisocial de la personalidad, comúnmente conocido como psicopatía. Aunque este término no es un diagnóstico oficial en los manuales actuales como el DSM-5 o el CIE-10, los criterios para este trastorno incluyen un patrón persistente de desprecio y violación de los derechos de los demás, que se manifiesta en comportamientos como la mentira, la manipulación, la impulsividad, la agresión, la irresponsabilidad y la falta de remordimientos. El Joker cumple con todos estos criterios. Su falta total de empatía le permite infligir dolor y sufrimiento sin sentir culpa ni compasión. Su desprecio por las normas sociales se evidencia en sus crímenes, sus burlas a la autoridad y su desinterés por las consecuencias de sus actos. También podrían considerarse rasgos de un trastorno de personalidad narcisista. Aunque el Joker no busca la admiración de la misma manera que un narcisista típico, sí presenta una sensación de grandiosidad, una creencia en su propia superioridad intelectual y una necesidad de ser el centro de atención, aunque sea a través del terror. Su manipulación de los demás y su desprecio por sus víctimas y su falta de empatía también son compatibles con este trastorno. Sin embargo, a pesar de encajar en varios criterios diagnósticos, el Joker del Caballero de la Noche no puede ser completamente explicado por los manuales de psiquiatría, porque su función en la película es más filosófica. Representa la fragilidad del orden y la tentación del nihilismo. Intentar diagnosticarlo es en cierto sentido reducir su complejidad y su poder como personaje. El Joker es un recordatorio de que hay fuerzas en el mundo y dentro de nosotros mismos que no siempre podemos comprender o controlar, y que la lucha entre el orden y el caos es una constante en la existencia humana. El Joker en esta película se presenta como un agente del caos, alguien que busca desestabilizar el orden social, exponer la hipocresía de las instituciones y demostrar que la moralidad es una construcción fácilmente corruptible. El nihilismo del Joker puede entenderse como una forma extrema de cinismo y desilusión. Es una postura defensiva que surge tal vez de una profunda herida existencial, de una incapacidad para encontrar un sentido a la vida o de una experiencia traumática que ha destruido sus creencias previas. Al negar cualquier valor a la existencia, el Joker se libera de cualquier responsabilidad moral y de cualquier obligación hacia los demás. Se convierte en un referente del caos, porque para él la moralidad y la justicia son ilusiones, construcciones artificiales que las personas se inventan para consolarse ante lo absurdo de la existencia. Su sonrisa, en este contexto, es un arma de doble filo. Por un lado, es una expresión de su desprecio por los valores y las creencias de los demás. Se ríe de la moralidad, de la justicia y del heroísmo, de cualquier intento de encontrar un sentido a la vida. Es una risa burlona que busca desacreditar y desmoralizar a sus oponentes. Pero por otro lado, su risa también puede interpretarse como una manifestación de su propia angustia. Es una risa vacía y desesperada, que esconde un profundo vacío existencial. Al negar cualquier significado a la vida, el Joker se condena a sí mismo a una existencia sin propósito, a un caos que termina siendo tan destructivo para él como para los demás. Su nihilismo, por tanto, es tanto una estrategia de ataque como una forma de autosabotaje. El Joker también es un maestro de la manipulación. Utiliza el miedo para desestabilizar a sus víctimas y su objetivo es demostrar que todos, incluso los más buenos, pueden corromperse. Una de las técnicas de manipulación que utiliza es la creación de dilemas morales imposibles de resolver, sin comprometer algún valor fundamental. Por ejemplo, al obligar a Batman a elegir entre salvar a Harvey Dent o a Richard, el Joker lo fuerza a traicionar su promesa a uno de ellos, generando culpa sin importar la decisión que tome. Otra técnica es la siembra de la duda y la desconfianza. Al cuestionar constantemente las motivaciones de los demás y revelar secretos, el Joker destruye la confianza entre las personas, generando paranoia y conflicto. También utiliza la explotación de las debilidades emocionales de sus víctimas. Conoce los miedos y las inseguridades de sus oponentes y los utiliza en su contra, amplificando su angustia y desestabilizando su equilibrio emocional. Un ejemplo claro es su manipulación de Harvey Dent, aprovechándose de su dolor, su ira y su deseo de venganza para transformarlo en dos caras. Además, el Joker es un experto en el uso del lenguaje para confundir y desorientar. Sus discursos, aparentemente ilógicos y llenos de contradicciones, contienen verdades incómodas sobre la naturaleza humana,
que desafían las creencias y los valores de quienes le están escuchando. Ahora bien, como dije anteriormente, creo que lo más adecuado para analizar al Joker en el contexto de esta película es desde un enfoque filosófico, y para poder comprenderlo debemos revisar el ensayo del mito de Sísifo, donde Camus utiliza la imagen de Sísifo condenado a empujar una roca cuesta arriba por toda la eternidad, como una metáfora de la condición humana. La tarea de Sísifo parece absurda, porque carece de un propósito final. Pero Camus argumenta que podemos imaginar a Sísifo feliz. La felicidad en este contexto no proviene de la consecución de una meta externa, sino de la rebelión contra el absurdo, de la aceptación y de la muerte y de la dedicación a la tarea presente, por inútil que parezca. Es en el acto mismo de vivir, en el esfuerzo constante, donde encontramos un sentido, aunque sea un sentido creado por nosotros mismos. A su vez, Sartre enfatizó la idea de que la existencia precede a la esencia. Esto significa que no nacemos con una naturaleza predefinida, con un propósito inherente, sino que somos libres de elegir quiénes queremos ser y qué valores queremos defender. Esta libertad absoluta, sin embargo, conlleva una responsabilidad angustiante. Somos responsables de nuestras elecciones, de nuestras acciones y de la creación de nuestro propio significado en un mundo que en sí mismo carece de él. El Joker, en su rechazo a cualquier valor o significado, representa la negación de esta responsabilidad existencial. Elige la destrucción porque no cree en nada, pero la alternativa existencialista no es la negación, sino la afirmación. Es la creación de valores, la construcción de un sentido, la elección de vivir de acuerdo con nuestros propios principios, a pesar del absurdo de la existencia. El existencialismo en esta vertiente no es un camino fácil, implica enfrentarse a la angustia y asumir la responsabilidad de nuestras elecciones, pero a fin de cuentas es un camino hacia la libertad. Ahora bien, es momento de pasar a analizar el impacto del terrorismo en Ciudad Gótica. En general, dentro del área de la psicología social, el terrorismo se lo entiende como un uso sistemático del terror, mediante actos de violencia reales o de amenazas para coaccionar a sociedades o gobiernos, generalmente con fines políticos, religiosos o ideológicos. Para entender esto más a profundidad, debemos analizar algunos de sus elementos. Primero, el terrorismo es intencional. No es violencia aleatoria o impulsiva, sino una estrategia diseñada para lograr objetivos específicos. Segundo, utiliza el miedo como su principal arma. No se trata solo de la violencia en sí misma, sino del impacto psicológico que esa violencia genera en la población. Y tercero, el terrorismo es simbólico. Sus objetivos suelen ir más allá de las víctimas inmediatas. Los actos terroristas están diseñados para comunicar un mensaje, para intimidar a un público más amplio y para influir en la opinión pública o en las decisiones políticas. El objetivo principal de este acto no es simplemente causar daño físico o material, aunque estos sean componentes importantes. Su objetivo último es psicológico, generar un estado de miedo generalizado y persistente, una sensación de vulnerabilidad e incertidumbre que se extiende más allá de las víctimas directas. Este miedo puede desestabilizar el orden social de varias maneras, erosionando la confianza en las instituciones, polarizando la sociedad, restringiendo las libertades civiles, fomentando la discriminación y la xenofobia y creando un clima de paranoia. Además, también busca forzar a la población o a las autoridades a tomar decisiones que de otro modo no tomarían. Esto puede incluir concesiones políticas, cambios legislativos, retirada de tropas de un territorio en conflicto o simplemente la generación de caos y desorden que debilita al gobierno o la sociedad atacada. El Joker, aunque no se ajusta al perfil típico de un terrorista, utiliza tácticas que generan miedo para lograr sus fines. Sus actos de violencia son impredecibles y aleatorios, diseñados para maximizar el impacto psicológico en la población. No busca conquistar el poder político, busca demostrar que el orden social tiene una moralidad frágil y que todos los seres humanos pueden caer en la corrupción. Las acciones del Joker también plantean dilemas éticos fundamentales para el propio Batman. Como vigilante que opera fuera de la ley, Batman siempre se ha movido en una zona gris moral. Su código de no matar es su principal principio ético, pero el Joker lo pone a prueba constantemente. ¿Acaso es justificable torturar a un terrorista por obtener información que podría salvar vidas? ¿O es aceptable violar la privacidad de los ciudadanos para rastrear a un criminal? ¿O tal vez debe Batman revelar su identidad para evitar más muertes, incluso si eso pone en peligro a sus seres queridos? Estos dilemas pueden analizarse a través de diferentes lentes filosóficas. Una de ellas es el utilitarismo, una corriente ética que postula que la acción correcta es aquella que produce la mayor felicidad para el mayor número de personas. Desde una perspectiva utilitarista, podría argumentarse que torturar al Joker o invadir la privacidad de los ciudadanos sería justificable si con ello se salvan vidas. El cálculo utilitarista se basa en las consecuencias. Si el beneficio, que son las vidas salvadas, supera el costo, que es el sufrimiento del Joker y la invasión de la privacidad, entonces la acción es moralmente correcta. Sin embargo, el utilitarismo tiene sus limitaciones.
¿Cómo podemos estar seguros de que las consecuencias a largo plazo de nuestras acciones y quién decide qué vidas son más valiosas que otras? ¿O tal vez es aceptable sacrificar los derechos de unos pocos por el bienestar de la mayoría? Todo esto es digno de escucharlos en los comentarios, así que los animo a dejar ahí abajo qué piensan. Otra perspectiva relevante es la ética deontológica, asociada principalmente con Kant. La deontología se centra en los deberes morales, en las reglas y principios que deben guiar nuestras acciones, independientemente de las consecuencias. Para Kant existen imperativos categóricos y mandatos morales absolutos que debemos seguir en toda circunstancia. Uno de estos imperativos es el respeto por la dignidad de las personas, que implica tratarlas siempre como fines en sí mismos, y nunca con meros medios para nuestros propios fines. Desde una perspectiva deontológica, torturar al Joker, incluso para salvar vidas, sería inaceptable, ya que violaría su dignidad como ser humano. De manera similar, violar la privacidad de los ciudadanos, incluso con buenas intenciones, sería una transgresión de sus derechos fundamentales. El código de Batman de no matar se acerca más a una postura deontológica. Es un principio absoluto que él se niega a violar, incluso cuando se enfrenta a un oponente tan despiadado como el Joker. Sin embargo, sus métodos, como la vigilancia o el uso de la fuerza, lo colocan en un terreno moralmente ambiguo, donde las líneas entre el utilitarismo y la deontología como que se tienden a difuminar. Al final, la película nos deja con una profunda inquietud sobre la naturaleza del bien y del mal, y sobre los sacrificios que estamos dispuestos a hacer en nombre de la justicia. Los dilemas éticos que enfrenta Batman, como la tortura, la vigilancia y el precio de la verdad, son cuestiones que nos invitan a reflexionar. Y si este análisis de la moralidad en un mundo caótico te ha gustado, te invito a revisar el análisis de American Psycho. Ambas películas, a su manera, nos permiten dar paso a la reflexión de la sociedad en la que vivimos. También te invito a suscribirte y dejar tus comentarios para que no te pierdas más videos así. Ha sido un gusto y hasta la próxima.